Mi corazón te doy, Jesús, transfórmalo hoy como tú, acércalo a ti que eres la paz, camino, verdad y vida. Mi corazón te doy, Jesús. Y vamos a comenzar esta primera reflexión muy abiertos al Espíritu Santo, que siempre es muy puntual. Así de que voy a pedirle primero su palabra para ver en qué dirección nos lleva. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Juan, capítulo 10, desde el versículo 1. Y dice: el buen pastor. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo y las abandona. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque siempre nos da la gran oportunidad de hablarnos al corazón. Y yo pienso que podríamos dedicarle este espacio a hablar sobre el buen pastor, sobre Jesús, que es nuestro Señor, a quien vinimos a darle gloria de todas maneras, ¿no? Y yo digo, la palabra Jesús está en nuestros labios porque en el bautismo pues nos han dado a ese Espíritu, ¿no? Que es nada menos que Dios mismo, vivo en nosotros, y que el Señor nos ha anunciado esa gracia de tenerlo todos los días de nuestra vida por medio de su Espíritu. Y aquí lo tenemos, entre nosotros y en todos lados, porque es omnipresente. Y de eso damos testimonio todos nosotros cuando verdaderamente nuestra fe está cimentada en el Evangelio tal y como el Señor nos lo reveló. Y es muy importante estar uno verdaderamente integrado a esta realidad mesiánica, tener un Jesús vivo en el corazón, porque muchísimos de nosotros, y quizás probablemente la mayoría que estamos acá, somos católicos de cuna, o sea, nacimos en la iglesia, nos bautizaron de niños, habrán excepciones. De todas maneras, sabemos que nadie se hace católico por voluntad humana. Nosotros hemos sido escogidos, predestinados, separados, enlistados en la milicia de la iglesia, y por lo tanto nadie entra a la iglesia porque lo decidió, sino que hemos sido separados. Y esto lo podemos ver no solamente que San Pablo nos lo confirma, pero Jesús, orándole al Padre antes de su pasión, testifica eso y dice: todos los que tú me has dado, ninguno se ha perdido, con excepción del hijo de la perdición, que se refería a Judas.
Pero ahí vemos con claridad que el Padre Celestial le entregó un pueblo, para que ese pueblo Él lo alimentara, lo escogiera, lo separara. Es un pueblo predestinado desde siempre, y eso somos cada uno de nosotros aquí presentes. Es nuestra iglesia. Y cuando tenemos eso claro, eso fortalece mucho nuestra vida, muchísimo, porque tenemos un sentido eterno en nuestros pasos. Hay mucha gente que está consumida por la vida temporal. El tiempo los agobia. El tiempo es como una tortura, porque parece que no tuvieran futuro, ¿no? Como si no tuviesen nada más allá de la tumba. Y esto es terrible. Y dentro de esa gente que vive así, hay gente bautizada, gente que es de la iglesia, pero nunca ha abrazado al Mesías, nunca ha tenido una experiencia personal con Jesús. La palabra experiencia personal con Jesús es muy utilizada, y especialmente en las sectas y en mucho predicador, pero el sentido verdadero de la experiencia personal con Jesús es la conversión del corazón. No es simplemente que el Señor se le apareció en el jabón a alguien, sino que es una experiencia tan grande como la que nos muestra San Francisco de Asís, San Agustín, que escuchando la palabra de Dios entendieron qué era lo que tenían que hacer, ¿no? Con un solo pasaje, una homilía, y entendieron: me tengo que convertir, tengo que cambiar mi corazón, yo tengo que ser bueno. Y entonces el llamado del Mesías en el corazón es un llamado a la valentía. Ustedes saben que para ser malo solo se necesita ser cobarde. Para vivir en pecado no necesita sino ser cobarde. Pero para ser bueno necesitamos ser valientes. Solo los valientes entran al cielo, nada más. El cielo es la victoria, y la victoria no se logra sino con el que lucha y gana. Y para ganar, ganamos con la obediencia, ganamos con el bien, ganamos siguiendo a Cristo. Como dice San Pablo, un Cristo crucificado. ¿Y por qué lo dice así? Porque mientras estamos en camino, mientras vamos en camino, estamos viviendo a un Cristo que nos señala un camino hacia la gloria, pero un camino por el cual tenemos que recorrer nuestra pasión, nuestra vida, nuestro calvario, y también la experiencia de Dios, que es extraordinaria, porque des en cuenta lo que sucede con el ejemplo de los apóstoles, que son cimientos humanos de lo que es la iglesia militante, la iglesia peregrina. Ellos antes de Pentecostés no tenían fuerza para morir por Jesús. Eso es lo que Satanás sabía de Pedro, cuando Pedro le pidió al Padre de pasar a San Pedro por el trillo, ¿no? Y Jesús le anuncia: Pedro, Pedro, Satanás le pidió al Padre permiso para pasarte por el cernidor, y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Usted sabe que todo el mundo diría: pero Jesús, ¿cómo no le dijo al Padre, con Pedrito no te metas, y ese es el mío, sobre esas rocas que yo voy a edificar todo? No, el Señor le dice a Pedro eso, y Pedro queda bien sorprendido, pero al poco tiempo lo está negando 3 veces. ¿Pero por qué? Satanás sabía que Pedro no tenía todavía el Paráclito que le diera la fuerza de morir por Jesús. Entonces sabía que lo iba a negar por miedo a perder su vida. Pero eso hizo que San Pedro se convirtiera en la roca que se convirtió, y por eso el Padre permitió esa prueba, porque Él aprieta pero no ahoga, ¿no? Como dicen. Entonces, ese ejemplo de San Pedro es muy importante para nosotros. Primero, sabemos que los apóstoles antes de Pentecostés, ninguno tenía la valentía para morir por el Señor. Pero una vez que ellos recibieron el Paráclito, se fueron a testificar el resucitado. Y ustedes saben que estaban asombrados los enemigos del Señor en el mismo templo donde ellos aparecieron. Y la historia es larga, pero entendemos desde este punto lo que quiere decir estar con un Dios vivo en el corazón. Yo le digo a la gente: mira, hablando de Jesús, pensemos en esto. Si aquí entra un batallón comunista, por ejemplo, y viene y nos pone una pistola en la cabeza para que neguemos a Jesús,
¿Usted está listo para morir por Él? ¿Usted moriría ya? Y diría, no lo niego, Jesús es mi Señor, viva Cristo Rey. ¿Usted sería ese? Y es importante tener eso claro, porque si vamos a hablar de Jesús, tenemos que hablar en esos términos, y si no, ¿de quién estamos hablando? Si el Señor no es nuestro Rey, y yo no estoy decidido a morir por Él en este momento, entonces en vano es nuestra fe, vana es. Porque si no tiene la fuerza de la vida en nosotros, no hay fe, no existe Jesús, el Señor no está en nuestro corazón. Y debemos tener esta valentía para atrevernos a desafiarnos. Miren, no hay absolutamente ningún problema si usted descubre que no tiene la valentía para morir por el Señor. Eso sería una gracia que usted recibe. Pero a partir de ese momento usted tiene que implorarle a Dios que le dé esa valentía, porque esa valentía usted la tiene como unción de su bautismo, es un don del Espíritu Santo, la fortaleza. Uno es capaz de hacer eso porque lo tiene dado. El Espíritu en nosotros hace posible que yo muera por el Mesías, pero yo tengo que darle el sí a la vida del Mesías, que es la vida eterna, y morir por eso, que quiere decir nacer, porque morir por Jesús, ¿qué quiere decir? Dar la vida por la vida, eso es lo que es. Nosotros sabemos por revelación de la palabra. Y si usted quiere llegar a un pasaje específico con Jesús y Nicodemos, hablando de que tenemos que nacer de nuevo del Espíritu, que Nicodemos no entendió porque él era un intelectual, un doctor de la ley, pero él no tenía todavía espíritu de todo su conocimiento de Dios, y por eso no entendió cómo una persona podía nacer de nuevo, porque lo vio todo en el plano humano, no trascendía él. ¿Y qué quiere decir Jesús? Él nos ha enseñado que aún no hemos nacido, estamos en camino, estamos en una gestación espiritual. Yo siempre le digo a la gente, miren, lo mejor es comparar esto en la forma que Jesús lo hace en parábolas. Cuando podemos decir, una mujer embarazada ora para que ese niño nazca a los 9 meses y no a los 8 o 7, que no nazca prematuro, porque saben que va a estar débil, que su sistema inmune no va a estar lo suficiente fuerte para defenderse de la naturaleza. Nuestra alma está gestando en nuestra carne, y solo Dios sabe el periodo de gestación de cada alma. Yo le digo a las madres que han tenido un bebé que solo estuvo 3 meses en el vientre, o 2, no estoy hablando de un aborto provocado, sino lo que llaman una pérdida, que realmente no lo es. Hay seres humanos que Dios crea que tan solo van a estar 2 o 3 meses en la carne de gestación y se van. Y el Señor se los lleva, porque eso era todo lo que tenía que estar esa alma en esa carne. Es algo maravilloso de entender, porque no es ninguna pérdida. Cuando Dios crea un ser humano en el vientre de la madre, es un alma la que está ahí. Y esa alma es la que trasciende, la que nace al Espíritu. Entonces, si nosotros tenemos esto claro, nos damos cuenta lo importante que es mantener alimentada esa alma. Así como la madre buena alimenta a su bebé en su embarazo, nosotros podríamos decir que estamos embarazados de un alma, y que esa alma va a nacer al mundo espiritual en el momento que se desprende de esta carne. Eso lo debemos tener claro, porque eso nos da a nosotros la realidad mesiánica. Porque si usted lee con cuidado el Evangelio, se da cuenta que Jesús en todo momento insistió en el sentido de la vida eterna. Todo el Evangelio es acerca de eso. Ustedes se dan cuenta que Jesús nunca se preocupó por los romanos, y los romanos tenían esclavizados a sus judíos, y Él nunca les dijo, ay, con los judíos no se preocupen, ellos tienen un nuevo orden mundial, ellos los van a marcar con la bestia y esto. Jamás habló así. Toda esta basura es inventada y innecesaria completamente, porque no es acerca de este mundo, no es acerca de este mundo.
La prueba está que si estamos hablando del Mesías, estamos hablando de aquel que ante Pilato le dijo, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, en el Evangelio, donde quiera que leamos, todo lo que Jesús hace es dirigir a sus ovejas hacia la eternidad. Dirigir a sus ovejas por este destierro con la mirada puesta en la vida eterna. Es todo lo que es el Evangelio. Nos está enseñando a elevarnos. Y Él nos da una localización perfecta. Yo le digo a la gente, Jesús es nuestro perfecto GPS, nuestro Waze, ¿no? Porque Él desciende del cielo y nos localiza, nos da la localización, nos dice, ustedes están abajo. Y vine a verlos, pero vine a verlos para sacarlos de acá. Y cuando el Señor se va, asciende de regreso de donde vino. Y dice, me voy adelante de ustedes a prepararles un lugar y donde yo estaré, estarán ustedes. Entonces, ¿cuál es la señal que nos deja el Señor de navegación? Tenemos que elevarnos. Pero ¿saben qué? Él no bajó con las alas para nosotros, sino que nos reveló el camino y la verdad para poder llegar. Cada uno de nosotros tiene que caminar su propia salvación. Como dice San Pablo, si quieres ir al estadio a participar en los Olímpicos, tienes que prepararte como un buen atleta, observando perfecta continencia. No como quien busca una corona perecedera, sino como quien quiere ganarse la corona eterna. Y esos son los Olímpicos de Dios. Tenemos que prepararnos para ganarnos esa corona eterna y para eso necesitamos alta disciplina, para que el alma crezca alas y al final de esta vida podamos elevarnos hacia la luz. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso el santo dice, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y en eso tenemos que estar muy claros, porque ustedes saben que hay un cristianismo que habla tan solo de la misericordia y que no incluye la justicia. Y la justicia de Dios es el camino. Caminamos hacia la misericordia y la misericordia la tenemos dada en la misma justicia. ¿Y cómo está la justicia de Dios en nosotros? En la obediencia. La justicia se corona en la obediencia, porque el que es obediente es justo y por lo tanto el justo de los justos le da la inmensa misericordia de coronarlo. Sabemos que al final de esta carrera recibimos la corona si corremos como debemos correr, observando perfecta continencia espiritual, como lo enseña San Pablo. Y es importante descubrir qué quiere decir continencia espiritual. Ustedes saben que continencia es prácticamente abstenerse. ¿Pero de qué nos abstenemos? Nos abstenemos del pecado. Eso es del pecado. O sea, el pecado tenemos que renunciar a él de verdad. Yo siempre pongo un ejemplo del esposo fiel. El esposo que es fiel no hace ningún esfuerzo para ser fiel, ni lo piensa, es fiel. Y donde va, siempre tiene su familia en su corazón, donde esté. Es un esposo bueno. Eso es lo que Jesús nos pide a nosotros. Por eso Él dice, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Con eso nos enseña de que si yo soy fiel a Dios, ¿cómo me puede costar trabajo obedecerle? Si la fidelidad no cuesta trabajo. Si uno es fiel, no tiene que hacer ningún esfuerzo para hacerlo. Lo es. Y esa es una virtud inmensa que brilla en medio de esta oscuridad, porque de eso no hay abundantemente en este mundo y sobre todo hoy. Pero nosotros somos llamados a ser esos fieles a Dios sin ningún esfuerzo. Y eso hace que nosotros podamos mirar al pecado como algo que está por allá
hablándonos y que no lo escuchamos, ¿sí? Ya lo sacamos y sabemos que somos pecadores, que tenemos una naturaleza vulnerable, que tenemos tendencias de muchos niveles que nos inclinan al mal. Sin embargo, también sabemos que a medida que caminamos con Dios siéndole fieles, vamos adquiriendo una fortaleza que hace posible que nos mantengamos con Dios. Por eso, la experiencia mesiánica en nuestra vida es la experiencia de resurrección de este mundo terrible de pecado y de oscuridad hacia un camino de luz, de obediencia, de humildad, de pequeñez, de sencillez. Un mundo donde uno camina sin esta aspiración extraordinaria, este materialismo, y tampoco jugando con el relativismo ni metiéndose en todas las propuestas que tiene este mundo perverso, sin ser escrupuloso, sin ser fanático, sino viviendo una vida coherente, sencilla, caminando con un Dios vivo en el corazón que nos hace humildes. Yo le digo a la gente siempre, yo le tengo mucho miedo a la gente religiosa. Sí, hay mucho rezandero, mucha gente extremadamente escrupulosa, que se vuelven fanáticos, se vuelven gente que no tiene humildad, no tiene caridad. Es el fariseo de hoy. Le tengo pánico a eso, porque ahí no está Dios. Y miren, con esto no estoy diciendo que uno no debe rezar, y con esto no estoy diciendo que uno no debe ser meticuloso con el orden religioso que nos pertenece y al cual estamos sujetos porque es nuestra doctrina y nuestra iglesia. Pero estoy refiriéndome a la gente que es muy religiosa, muy rezandera y no tiene amor. Sí, a mí me han empujado en la fila para la Eucaristía, así. Sí, gente a veces hasta con mantillas, ¿no? Y me empujan. Sigo. No tengo nada contra las mantillas, conozco mucha gente buena que las usa, pero me refiero, la religión no nos lleva al cielo, no. Lo que nos lleva al cielo es el amor, la caridad, como dice San Pablo en 1 Corintios 13, el himno a la caridad. De nada vale nada de lo que hacemos si no tenemos caridad. Entonces, la presencia de Jesús en nuestra vida es la caridad. Cuando hay caridad, está Dios ahí está el Señor. Sí, si una persona es tan religiosa, si una persona es tan estricta con la ley y los preceptos de la ley, súper católico, pero no tiene amor, ¿quién es ese? Pues un fariseo, es lo que es, ¿no? Y no podemos engañarnos. Y estamos hablando así, no porque estamos odiando a esa persona ni despreciándola. Al contrario, Jesús denunciaba los fariseos con frases espantosas como raza de víboras, sepulcros blanqueados, pero ¿sabe por qué los llamaba así? Porque los amaba y quería que se despertaran, quería que se convirtieran, quería que entendieran que andaban mal, que por ahí no era, que tenía que ser más pequeño de lo que ellos creían, más pequeño. Entonces, el encuentro con Jesús vivo en nuestro corazón es precisamente la pequeñez, la humildad. Yo siempre llevo a la gente en esta conversación mesiánica al pesebre de Belén. Miren que ahí se encuentra San Francisco de Asís con su conversión extraordinaria, mirando la sencillez y lo absurdo que es el pesebre de Belén. Ustedes saben que el pesebre de Belén es la contradicción total a los reinos del mundo, la contradicción total. El rey, el creador de todo, el todopoderoso, nace en una pesebrera maloliente, rodeado de animales, permite ser rechazado por el pueblo. Todo eso lo permite Dios, porque Dios todo lo hace en su voluntad. Nadie hace nada sin Dios permitirlo. Por lo tanto, así quiso nacer, porque es el camino. Yo digo, usted quiere entender el camino, váyase al principio del camino, no se meta por la mitad, ¿no? Entre por el principio del camino, que es Belén. Y obviamente que el camino tiene luces importantes como la Anunciación, ¿no? Y todo el drama que se vive entre María y José, todo eso que se vive tan extraordinario, pero la entrada por la puerta estrecha a la realidad de Jesús comienza en Belén.
Porque ¿quién puede entender que un rey nazca así? ¿Quién lo puede entender? La gente de este mundo nunca podrá, nunca, pero nosotros sí podemos y entendemos que el llamado del Señor no es acerca de este mundo, es de este mundo que los quiero sacar, porque ustedes aquí cayeron y los voy a levantar. Y para que despertemos de este sueño, porque estamos en un sueño natural, y el Señor, por medio de su Espíritu en el bautismo, nos dio la vida sobrenatural. Yo le digo a la gente, miren, usted entra a la iglesia con agua natural y le pide al sacerdote que la bendiga. Y en el momento que el sacerdote la bendice, ya no es natural, es agua sobrenatural. Hasta el punto que cada gota de esa agua puede espantar un demonio porque tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que nos ha sucedido a nosotros con el bautismo. Somos seres transformados de ser la criatura que llevaron natural a la pila bautismal a convertirse en la que salió ya de la iglesia bautizada en una criatura sobrenatural. Y por eso la vida nuestra en Dios está en el Espíritu, y por eso el Mesías nos habla de la vida eterna en todo lo que dice. Y si nosotros no estamos enfocados en eso, vamos mal, no estamos caminando bien. Entonces, si queremos hablar de Jesús, tenemos que hablar de la vida eterna, porque el reino del Dios no es de este mundo. Claro debe estar, muy claro debe estar. Si usted camina con pies terrenales solamente, no está caminando hacia la gloria eterna. De repente puede quedar atrapado acá, más bien, ¿no? O en un purgatorio muy difícil, aprendiendo a dejar la tierra. Eso es. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos hoy mismo, no mañana. Yo siempre digo, miren, si el tiempo nos perteneciera, podríamos levantar la mano y decir cuánto tiempo tenemos, ¿cierto? Si nos perteneciera. Pero des en cuenta lo vulnerable que es nuestra vida. Ninguno de nosotros tenemos tiempo. Solo el que Dios nos quiera dar. Pero que tengamos nosotros, no lo tenemos. La prueba está que nadie aquí se puede levantar a decir que tiene un día más, o ni siquiera si tiene este día completo, a no ser de que se vaya a suicidar, ¿no? Pero a lo contrario, una vida natural no conoce el tiempo. Entonces yo siempre le digo a la gente, vamos a hablar de Jesús, pues hablemos de esto. ¿Cuánto tiempo tiene? No tenemos tiempo. Entonces, ¿cuándo hay que hacer lo que tenemos que hacer? Hay que hacerlo ya. Ya mientras estamos de paso, mientras estamos acá, como dice San Pablo, mientras vivimos el día que se apellida de hoy, ¿no? Porque es todo lo que tenemos. Entonces, cuando uno habla de la conversión del corazón, no puede hablar de que va a empezar un proceso de conversión. Yo a veces me encuentro gente que veo cada año a medida que visito los países que visito y les digo, ¿cómo van? Ahí voy, un poco mejor, ya miento un poquito menos y fornico un poquito menos, ya robo un poquito menos. Y dice, vas muy bien, pero para el abismo es donde vas, porque si te sorprende la muerte así, adiós, porque ese no es el camino, no es ahí voy. Ustedes saben que esta sociedad es una sociedad de procesos. Dese cuenta de qué compone la psicología moderna. Un proceso. A todo el mundo lo meten en un proceso. Y son etapas, y son pasos, y es esto, y es aquello. Y eso le da excusa a la gente para no hacer lo que tiene que hacer. Alguien quiere dejar el cigarrillo. Yo ahora me fumo 20, ¿no? Yo creo que en un año va a ser como 10. Y ahí voy. No, así no se va. Como dice San Juan Bautista, el hacha está puesta sobre la raíz. Arrepiéntanse y confiesen sus pecados, el reino está cerca. Pero ahora el reino de Dios está entre nosotros y ahora sí que tenemos que poner el hacha a la raíz. A mí me tocó peleármela muy duro con todos mis vicios. Cuando yo regresé después del encuentro que tuve con el Señor tan grande en el secuestro en Colombia,
estaba lleno de vicios, lleno de materialismo, lleno de consumismo, de todos los ismos. Estaba en el abismo, tenía que salir de él a través de una conversión real. Y eso fue doloroso, y sobre todo los vicios. Pero yo descubrí una cosa: la única forma de tumbar todo lo que tenemos apegado como un vicio es terminándolo, cortándolo, dándole el hachazo a la raíz. Y así fue como yo lo hice. No es que yo sea un santo, todos los días me levanto a pelearla bien duro para mantener mi conversión, porque el día menos pensado el diablo lo tumba a uno. Por eso jamás se puede dar uno de salvado y de seguro. Ese sería el peor error. Todos los días me levanto a implorarle a Dios que me ayude para yo no tumbar mi salvación, porque eso es uno el que lo causa. El primer enemigo de la salvación es uno mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado, pero al mismo tiempo entender de qué estamos hechos y hacia dónde estamos caminando. Y es muy importante estar así de claros para que no hayan dudas, para que el paso sea firme, para que la conversión sea real. Entonces, ¿qué hace uno? Darse cuenta que no tiene tiempo y que la conversión del corazón tiene que ser ya, tiene que ser. Y de ahí en adelante, mantenimiento, ¿no? Como dice, hay que echarle agua a esa decisión para mantenerla alimentada y viva, para que no se devuelva, para que no nos tumbe otra vez. Y cada pecado que tumbamos de nuestra vida, tenemos que mantenerle el pie encima de la cabeza de ese pecado. Miren que nuestra iconografía católica es preciosa en todo sentido. Por eso la persigue tanto el diablo. De ahí viene la persecución de las sectas a nuestra iconografía, a nuestras imágenes, porque son muy poderosas. Usted ve a la Virgen María parada encima de la cabeza de la serpiente. También ve a San Miguel con el pie puesto encima y la espada en la cabeza del diablo. Y claro, la gente que es meramente religiosa se acerca a una estatua de San Miguel o una imagen y dice: gracias, San Miguel, por defenderme de ese diablo asqueroso. Mantén ese pie ahí encima. Y resulta que lo que San Miguel nos está diciendo es: ponle tu pie encima de la cabeza de ese diablo. Ponlo, ¿no? Yo no lo voy a poner por ti, te estoy mostrando qué es lo que tienes que hacer. Pon el pie encima de ese pecado. Lo mismo la Virgen nos está mostrando con ese pie que tiene encima de la cabeza de la serpiente, nos está mostrando: párate en la cabeza del pecado que te agobia, párate. Y esto es lo importante de entender de esta iconografía, porque no es que, Señor, sálvame. No, Señor, dame fortaleza para caminar hacia mi salvación, que ya me la prometiste si yo camino contigo. Eso es lo importante, ¿no? Uno no puede sentarse en una esquina a esperar que las gracias de Dios le lleguen para dejar el pecado, para dejar todo lo malo y convertirse. No, eso no es así. Hay que salir con el overol puesto y con las herramientas a trabajar para tumbar monte, para tumbar maleza, para tumbar todo lo que nos separa de Dios. Eso hay que hacerlo trabajando duro, y tenemos que tener fe, pero al mismo tiempo tenemos que tener el entusiasmo de trabajar para esa conversión. Demasiado importante, porque nadie va a hacer ese trabajo por nosotros. Miren las distracciones tan grandes que hay en el mundo católico de hoy. Tenemos muchísima información innecesaria y mucha gente confundida con todo eso. Innecesario. Yo le digo a la gente: miren, una de las pérdidas de tiempo más grandes que hay es estar preocupado por el fin del mundo. Qué pérdida de tiempo tan espantosa. ¿Ustedes creen que eso tiene importancia cuando se acaba el mundo? Cuando lo único importante que hay es si yo estoy preparado para el fin de mi vida. Eso es lo que importa. Porque miren, supongamos que el mundo se acaba ahora, esta tarde, y todos morimos al mismo tiempo. ¿Acaso eso cambia algo? Cada uno de nosotros, así muramos todos al mismo tiempo, cada uno estará solo ante el tribunal del Señor. Es nuestra vida, no es una vida colectiva,
es nuestra vida personal y ahí es donde debemos estar enfocados. Entonces el final del mundo no tiene sentido. Lo que tiene sentido es estar preparados siempre. Y des en cuenta que eso es lo que habla el Evangelio. Estad vigilantes porque el Señor ya llega. Y llega como un ladrón en la mitad de la noche. Y esto es lo que debemos tener claro, ¿no? Que un nuevo orden mundial, ¿a quién le interesa eso? A mí no me interesa. A mí no me interesa lo que el diablo está planeando con la humanidad y que la quiere marcar y que quiere sacar una sola moneda y que quiere hacer esto y lo otro. Si es que a mí no me interesan los reinos de este mundo ni lo que hace el príncipe de este mundo. ¿A ustedes les interesa eso? Sí, el interés nuestro, ¿cuál es? Llegar a la gloria del Señor. A mí me interesa mirar esa ciudad de luz que está arriba de la montaña de Sión, donde suben las tribus del Señor. Eso es mi mirada, allá. Y por eso le digo a la gente, ¿acaso Jesús en algún momento se preocupó de los reinos de la tierra? Al contrario, cuando Jesús permite que nosotros entendamos lo que Satanás hizo cuando lo tentó y lo llevó a esa montaña y le mostró todos los reinos de la tierra, Jesús quería que entendiéramos que el diablo le dijo, todo esto me ha sido dado a mí, si te postras y me adoras te lo doy. Jesús no hizo absolutamente nada con relación a eso más que rechazar la tentación. Y nos enseñó que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Entonces, usted vive, supongamos, en Guadalajara, y antes de acostarse, usted no está preocupadísimo de lo que están planeando los ladrones de Guadalajara. No, usted simplemente se asegura de cerrar sus puertas bien y de tener seguridad a su casa y a dormir en paz después de una buena oración. Pero qué preocupación tiene usted de lo que planean los ladrones de Guadalajara. Y eso es el equivalente a la gente preocupada de lo que está haciendo el nuevo orden mundial, los banqueros, los masones, esto. ¿A quién le importa eso? Siempre a mí me parece absolutamente ridículo eso, porque yo no creo que eso tenga ninguna importancia. Porque ¿sabe qué? Eso lo que hace es distraer a la gente para que se convierta. Porque lo que nosotros debemos estar enfocados es cuánto está cambiando mi corazón, no qué están haciendo los masones hoy. No, ¿qué está haciendo usted con su vida? Si usted se puede morir hoy y los masones ¿en qué quedaron? No. Eso no tiene sentido, por eso yo digo, es increíble las distracciones que hay en la iglesia hoy. La cantidad de movimientos antipapa, antivacuna, pro esto, por lo otro, y son divisiones en la iglesia increíbles. Yo digo, ¿no se darán cuenta que el diablo los lleva de cabestro, no que los lleva amarrados? ¿No se darán cuenta? Porque es muy triste ver cómo llevan las reses al matadero y no saben que las van a matar, ¿no? Entonces, es importante ser el católico sencillo, pequeño, humilde, obediente y que está enfocado verdaderamente en el cambio de su corazón. Si usted quiere saber cómo llega al cielo, derechito, utilizando el tiempo que Dios le da, que es muy corto, lo mejor que puede hacer usted es ser un católico pequeño, sencillo. Cuidarse de ese amor propio, de esa grandeza, de esa tremenda inteligencia, cuidarse de estar enterado de tantas cosas importantes. Todo eso al final es basura, porque la cosa importante de la cual ustedes están enterados es del Evangelio, nada más. El Evangelio es nuestra guía y el Evangelio es muy claro sobre el principio, sobre el fin, sobre el camino, la verdad revelada para enseñarnos cómo convertirnos. Ese es el Evangelio. El Evangelio nos dice, miren, ustedes lo que tienen que hacer es cambiar ese corazón y van a llegar al cielo. Cámbielo. Usted ame, usted perdone, usted tenga paciencia, tolerancia, compasión y sobre todo caridad. Sobre todo caridad. Y así llega al cielo. De esa forma llega. Y no se distraiga con tanta información y tanta basura innecesaria. Usted no se enfoque en eso. Y verá lo útil que se convierte usted para la iglesia. ¿Sabe qué necesita la iglesia hoy? La iglesia necesita gente sencilla, gente pequeña, gente humilde, compasiva,
gente que tiene espíritu de servicio incondicional a los demás. Esa es una luz prendida en esta oscuridad. Lo demás no es más que vanidad, orgullo, pretensión, amarillismo, sensacionalismo, es historias, cosas innecesarias. Y mucha gente anda atrapada en eso. Andan atrapados en eso, andan con libros así de grandes de mensajes y al final no se conoce ni el catecismo. Y es muy triste eso porque están distraídos, porque en realidad si hablamos de Jesús estamos hablando de la conversión del corazón. Eso es lo que él dijo, vine a traer una conversión del corazón, una circuncisión del corazón. Por eso hablaba de superar la circuncisión de la carne y elevarse a la del corazón. Por eso habla de ese fuego. Vine a traer un fuego y cómo quisiera que todo estuviera en llamas. Y les aseguro, si pudiéramos ver el mundo espiritual en este momento, veríamos sin lugar a dudas que cada uno de nosotros tiene una lengua de fuego sobre la cabeza, porque todos estamos bautizados. Y ahí está el fuego. Ahora es nuestra responsabilidad mantener ese fuego ardiente y encima de eso armar incendios por donde pasemos. Porque esa llama es el amor de Dios. Esa llama es la que hace posible que nosotros podamos al final de esta vida elevarnos al espacio de Dios. Ustedes se dan cuenta que para elevarse un cohete necesita mucha combustión y esa combustión se da con el fuego, y por eso para elevarnos de esta vida hacia el espacio de Dios en la luz necesitamos mucho fuego para elevarnos, y eso lo tenemos que recibir a través de la obediencia, a través de caminar con Dios para llenarnos de Dios, que quiere decir llenarnos de ese fuego. Es muy importante eso, tenerlo claro. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia de conocer ese Mesías vivo en el corazón. Y cuando hablemos de Jesús, hablamos de un Dios que conocemos, de un Dios que camina con nosotros, de un Dios al que le obedecemos y sobre todo de un Dios al que imitamos. Porque ese es el camino, imitar a Cristo, seguir sus huellas. Y las huellas del Señor son muy claras. Mi reino no es de este mundo. ¿Hacia dónde caminamos? Tenemos que aprender a desprendernos de las cosas de este mundo y de las criaturas. Hay que aprender a amar al prójimo con el amor de Dios, sin poseerlo, sin depender de él. Hay que aprender a administrar el mundo material sin poseerlo y sin depender de él, pero siendo un buen administrador. Ustedes saben que Dios le confía a cada uno en el mundo material deberes, responsabilidades, dones materiales. Hay gente que le da un talento a otros 5, a otros 10 y al final del día a todos les paga lo mismo. Y depende de lo que usted haga con lo que Él le dio, a eso lo va a llamar a cuentas. Y todos sabemos qué nos da el Señor o qué no nos da. Porque también en la carencia está la abundancia del amor. Porque a veces parece que la carencia fuera ausencia de algo. Pero cuando hablamos de Dios, la carencia es abundancia de amor, porque el Señor a veces permite la carencia para que nos santifiquemos. Porque no hay sino dos caminos con los acontecimientos de este mundo temporal. Lo que sucede en este mundo, en nuestra vida, nos purifica o nos corrompe. No hay sino dos caminos. Y por eso siempre tenemos que estar atentos de que cada prueba que vivimos nos purifique, que no nos vaya a corromper. Hay mucha gente que se corrompe porque se le murió el marido, porque se le murió un hijo, porque perdió el dinero, porque se divorció, porque la traicionaron, porque esto, por aquello se corrompen. Se llenan de odio, se llenan de resentimiento, pierden la fe, se corrompieron. Pero hay gente que viviendo eso mismo se santifican, se purifican y sufren y lloran, pero le dan gracias a Dios porque Dios les da fortaleza, les da sabiduría y entienden que así tiene que ser. Es como la Virgen por el Calvario, viendo a su hijo despedazado, y todos los que lo recibieron el Domingo de Ramos lo estaban apedreando por el Calvario porque se sentían traicionados. Y la Virgen llorando, desesperada, viendo a su hijo en ese estado, pero en su corazón ella sabía algo. Así tenía que ser. Y es muy importante
tener eso claro para no corrompernos. Cuando suceden cosas muy graves en nuestra vida, no podemos olvidarnos de algo. Así tenía que ser. Es la voluntad de Dios. Y eso tiene que estar claro, a no ser de que vivamos en pecado. Porque si vivimos en pecado mortal, pues el diablo hace pedazos de nuestra vida y así no tenía que ser. Así sucedió por desobediencia. Pero cuando estamos en gracia de Dios, la bendición más grande es todo lo que sucede en nuestra vida es voluntad de Dios. Por lo tanto, es perfecto, por horrible que nos parezca. Miren que yo acabo de vivir una experiencia terrible en Colombia. 2 años y medio con mi comunidad y otras comunidades estuvimos orando, implorándole a Dios que no dejara caer a Colombia en el comunismo. Hicimos una batalla espiritual diaria por todo este tiempo. Y el día de las elecciones, antes de terminar el día, aparece la noticia que ganó el comunista. ¿Usted se imagina? Y yo estaba en el Santísimo, en el oratorio de mi comunidad, mirando al Señor que estaba expuesto, en silencio, como diciendo, qué misterioso que eres, Señor, ¿no? Nos entregaste al diablo y ahora, pues, a ponernos el cinturón de seguridad, porque así tenía que ser. Y qué doloroso, qué difícil, pero así tenía que ser. Y todavía lo estoy digiriendo. Hoy se posesiona ese terrorista de presidente y está haciendo cosas espantosas ya antes de posesionarse. O sea que nos espera un tiempo bien complicado, pero es la voluntad de Dios. En un país católico que también está lleno de gente endemoniada, pero católicos que oran y gente que está comprometida, pero eso no es lo que dice, pues entonces por eso no va a caer al comunismo. Desen cuenta que la voluntad de Dios es muy misteriosa, pero nosotros debemos estar seguros de no dejarnos corromper por los acontecimientos, porque Dios está en control de todo y muchas veces las cosas no se dan como queremos y tenemos que estar preparados para eso, porque ahí es donde está la fe. Ahí, miren ustedes lo que sucede con los apóstoles, que terminan todos de mártires. ¿Ustedes se imaginan lo que es estar esperando la muerte ya y saber que Jesús es su Señor, que Él lo puede rescatar, que Él lo puede sacar de eso, pero saber que se va a morir, que lo van a decapitar, lo van a crucificar, lo van a quemar vivo y es el apóstol del Señor? Esas son pruebas muy grandes de fe, pero ellos nacieron para morir así. Y cada uno de nosotros nacimos para morir como Dios quiere. Como Dios quiere. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Por eso solamente tenemos que tener algo seguro. Vivir en obediencia a Dios. Y entonces todo lo que sucede en nuestra vida es el camino perfecto, el plan de Dios. Así lo quiso y perfectamente sucederá. Por eso es tan importante esa conversión del corazón. Voy a terminar con una lectura de la Epístola a los Romanos, capítulo 11, desde el versículo 16. Dice, el olivo y el acebuche. Y si las primicias son santas, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas, y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú, por la fe, te mantienes. No te engrías, más bien teme, que si Dios no perdonó las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad con los que cayeron, bondad contigo, si es que te mantienes en la bondad, que si no, también tú serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados, que poderoso es Dios para injertarlos de nuevo.
porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre, que eras por naturaleza, para ser injertado contra tu natural en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por este momento de reflexión y le pido al Señor que bendiga todos nuestros corazones para que asimilemos la radicalidad de una conversión sincera y que le demos el sí a Dios con toda la fuerza de nuestro ser y podamos transformarnos, porque este mundo está lleno de gente endemoniada y necesitamos que nosotros brillemos en este mundo de tinieblas, porque para eso nos creó y nos envió el Señor. Amén.